Saludos amigas y amigos, bienvenidos aquí a Mundo Legal. Es un placer para esta servidora, Raiza Castillo, estar de nuevo con todos ustedes. En el programa de hoy vamos a conversar de inmigración de nuevo, porque sé que es un tema que les afecta e interesa a ustedes. La gente me para por la calle, en la corte, donde quiera que estoy, me llaman y me hacen un número de preguntas sobre diversos temas dentro del tema amplio de inmigración. Entonces tratamos de llevarles a ustedes información sobre inmigración a todo nivel, ¿no? Esperamos que el programa de hoy les sea de interés y útil para defenderse y ayudar a que otros se defiendan. Tenemos como invitada a una persona muy especial para mí y es la doctora Albania Almanzar, una dominico-americana, abogada aquí que ejerce precisamente en esta área de inmigración. Así que cuando regresemos vamos a empezar, así que busque un lápiz, ¿no? Una pluma, un papel para que tome nota, porque el tema de hoy es muy interesante, las deportaciones dentro del tema de inmigración. Cuando regresemos, ya nos vemos. Bueno, amigas y amigos, gracias por regresar aquí a Mundo Legal. Y como les dije anteriormente, tenemos como invitada a la doctora, licenciada, Albania Almanzar. Bienvenida, Albania. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien y un placer estar. Un placer tenerte aquí en Mundo Legal. Y primera vez que estás con nosotros, pero sé que no será la última, ¿verdad? No, definitivamente. Muy bien. Entonces, Albania, va entrando de una vez al tema, ¿no? De interés para todos. Vamos a hablar específicamente del asunto de deportación que asusta a tanta gente, ¿no? Dentro de lo de inmigración. Y como sabemos que la mayoría de deportaciones empiezan con un caso criminal, vamos a hablar de qué tiene que hacer una persona para manejarse correctamente, ¿no? Cuando enfrenta a un caso criminal, ¿no? Vamos entonces vamos a poner un ejemplo de una persona que está siendo arrestada. ¿Cómo debe actuar? Bueno, obviamente lo primero es comunicarse con un abogado que se especialice en la rama de la ley criminal. Eso es lo principal. Y obviamente también parte de ese proceso es informarle al abogado su estatus inmigratorio, porque cualquier persona que no sea ciudadano realmente se está exponiendo a un proceso o la posibilidad de un proceso de una deportación. Entonces, lo primero que una persona no solamente tiene que tener en mente es el caso criminal, sino el impacto que ese arresto puede tener en el proceso que está. Muy bien, gracias. Primero, Albania, vamos a aclararle a las personas, dijiste algo muy importante, porque muchas personas piensan que porque están en proceso de deportación están deportados. No. Cuando comienzan un proceso de deportación es precisamente eso, un proceso, ¿ok? Pero ya regresaremos a eso del proceso. Regresando al tema entonces del caso criminal, ¿verdad? Muy importante que vayan donde un abogado criminalista, pero que sepa de asuntos de inmigración, ¿verdad? Por supuesto. Y si no, consultar a un abogado de inmediato de inmigración también, ¿no? Para que ayude en el caso. Sí. ¿Tú recomiendas eso? Yo lo que recomiendo es dependiendo del abogado, si ellos no tienen un abogado de inmigración con el cual ellos consultan, entonces que la persona y la familia cojan en sí la responsabilidad de también consultar con un abogado de inmigración para mantenerlo al día y para que lo guíe en el proceso, para minimizar el impacto que eso tenga en el estatus inmigratorio de la persona. Ok. Entonces, siguiendo el ejemplo de una persona que no es ciudadana, ¿no? Una persona puede estar documentada ya, es decir, ser un residente permanente. Exacto. O puede ser que todavía no esté documentado, no esté legalmente en el país, ¿verdad? Sí. Entonces, cualquiera de esos dos casos, se recomienda de inmediato que tener en cuenta
su estado inmigratorio, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esto se debe hacer, por supuesto, antes de tomar lo que le llaman un pleading, ¿verdad? De declararse culpable o decidir lo que van a hacer. Definitivamente, eso es una de las primeras cosas, aparte de los hechos por los cuales están arrestados, que deben de comunicarse a su abogado. Es una de las cosas, una de las primeras cosas, porque eso puede determinar de qué forma el abogado decide ir con el caso criminal y qué defensa hacer. Okay. Vamos a suponer entonces que el abogado criminalista le está recomendando a la persona, al acusado, que se declare culpable. ¿Qué entonces debe hacer esa persona? De nuevo, desafortunadamente tengo que decirle que deben de consultar con un abogado de inmigración para ver el impacto que esa específicamente, lo que ellos van a aceptar, cuál va a ser el impacto hacia ellos. Y el impacto depende si la persona tiene documentos o no tiene documentos. El resultado puede ser diferente. Tengo entendido, Albania, que las leyes cambiaron en el 96. Muchos abogados, colegas, sabemos eso, ¿verdad? Y que vamos a suponer que una persona cometió un crimen después de eso. Estamos hablando ya de una persona que no está siendo arrestada ahora, sino que ha sido arrestada en el pasado, que ya quizás se declaró culpable, ¿no? Y ahora le arrestan por un segundo caso o por un caso de inmigración, ¿verdad? La persona es arrestada. ¿Cuál es el tipo de crimen, ¿no? del historial criminal de esa persona con el cual se están exponiendo específicamente a ser deportado o que se le haga un proceso de deportación? Bueno, la persona que tiene un caso anterior, vamos a hablar que tenga un caso menor, que no que sea lo que se le dice un misdemeanor, que no sea una felonía, obviamente tiene que estar preocupado porque el segundo caso, si estamos hablando de un misdemeanor, que es un caso menor bajo la ley del estado de Nueva York, entonces sí tiene algo que preocuparse, porque aunque un solo caso no en sí ponen alerta en inmigración, pero ya un segundo caso, ya la persona se está exponiendo más. Y estamos hablando de un residente permanente en este momento. Una persona que es residente permanente, que ya tiene antecedentes, un segundo antecedente, ya entonces sí puede estar en una posición de que eventualmente puede comenzar un caso de deportación. Entonces, ¿hay alguna felonía específica o cualquier felonía pone a la persona en peligro? Bueno, lo obvio es una felonía por drogas agravada, que tenemos que hablar de eso, porque desafortunadamente esa es una de las causas principal. Si usted está acusado de vender drogas, en realidad no va a haber ningún perdón disponible para usted poder mantener su residencia permanente. Así que eso es lo más severo que puede pasar. También un caso en una corte federal también puede ser una felonía. Estamos hablando... aunque no tenga nada que ver con droga. Aunque no tenga nada que ver con drogas, son graves. Lavado de dinero, documentos... cualquier caso federal ya está aumentando las posibilidades de entrar en proceso de deportación. Sí, pero una cosa que quiero es que la gente no se asusten, que quizá debemos de hablar, que no es automáticamente porque la persona sea arrestada o porque tiene un caso criminal, un antecedente, quiere decir que va a haber un juez de inmigración o que van a comenzar un caso de deportación. Por eso es que es tan importante que las personas se asesoren y hagan una consulta lo más rápido posible para saber cómo prepararse. En caso de que reciban algo así como un proceso, estar en un proceso de deportación. Exacto. Y hay varios procesos. Solamente porque a ti te arrestan no es necesariamente que inmigración te va a recoger o que te van a buscar. Por eso es que es tan complicado, es tan detallado, que nadie puede comparar su caso con el caso de otra persona. Sí, porque muchas personas
andan diciendo, no, que a fulanita le hicieron esto, la deportaron por esto, que no le hicieron. Entonces, cuando regresemos, porque vamos para una pausa, vamos a hablar de circunstancias específicas y también de cuáles son las defensas en casos de que la persona se vea enfrentando a un proceso de deportación. Okay, muchas gracias. Ya regresamos. Bueno, gracias por regresar aquí a Mundo Legal y continuamos con esta interesante conversación con la licenciada Albania Almanzar. Ya hemos hablado de qué pasa, ¿no? Si usted enfrenta a una situación donde es arrestado o ha sido arrestado en el pasado en un caso criminal. Pero hay veces que usted se ve detenido por inmigración, ya sea que la policía le entregó a inmigración o que inmigración lo detuvo y usted está detenido por inmigración. Entonces, Albania, ¿cuáles son los derechos de esa persona? Porque sé que no son exactamente lo mismo que cuando es detenido en un caso criminal. ¿Y cuándo puede ponerse en contacto con un abogado y ese abogado revisar su archivo para defenderle en el caso de inmigración? Bueno, la persona detenida por la inmigración realmente depende mucho de la familia, porque la familia es la que está disponible para comunicarse con un abogado. La persona detenida por inmigración lo que tiene el derecho sí es obviamente de llamar a sus familiares y de informarle a dónde está. Algunas veces no es algo inmediatamente, a veces se le cogen un día, 24 horas, 48 horas, porque a las personas sí la trasladan de una cárcel hacia otra. Entonces ahí es el problema donde la familia pasa por mala angustia. Pero la familia realmente tiene que esperar que la persona se comunique con él o con ella y decirle a dónde está. O la familia también puede contactar un abogado de experiencia de inmigración que sabe cómo conseguir esa información. Averiguar, ¿verdad? Sí, porque si una persona viene a donde mí y con suficiente información del nombre de la persona, su fecha de nacimiento, a dónde fue recogida, tengo la facilidad de hablar con un oficial de deportación, darle información y ellos sí me pueden decir, bueno, en este momento está en este lugar o está en este lugar y podemos hablar después qué pasa después de ese paso. E incluso la persona, yo sé de casos que hemos podido transferir a la persona, ¿verdad? Una persona que está transferir el caso primero, ¿no? Porque le pertenece a Nueva York o le pertenece, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, vamos a suponer que la persona ya se comunicó con sus familiares y que hay un abogado involucrado en el caso. Sabemos de muchos abusos de personas, a diario yo leo de abuso de que las personas, los inmigrantes han sido detenidos y se quedan ahí por demasiado tiempo. ¿Cuál es el tiempo promedio que dura una persona detenida en inmigración antes de poder ver a un juez? Desafortunadamente, tengo que, como dijiste, hay abusos y muchas veces he visto personas, hoy en día lo están tratando de procesarlo más rápido. Técnicamente, entre 2 semanas de que ha sido detenido, la persona está supuesta ya a ver un juez, pero obviamente hay situaciones en que personas han pasado un mes detenidas sin ver un juez y por eso es que la familia a veces no tienen otra alternativa, pero que contratar a un abogado para tratar de acelerar el proceso para que vea un juez. Y en muchos de esos casos, al igual que lo hacen en los casos criminales, ponen una fianza, ¿no es así? Sí, una de las formas que un abogado puede acelerar un caso es pidiéndole a la Corte de Inmigración que le den una cita para una fianza. Cuando el abogado hace eso, la Corte está obligado de 3 a 5 días a responder y básicamente ponen una cita para una fianza, que si el gobierno todavía no ha procesado el caso con el juez, eso acelera el proceso para que vea un juez y así reducir el tiempo que la persona está detenida sin pasar nada. Yo tuve un caso donde hubo una fianza de $15,000 que fue negociada porque estaban pidiendo una fianza más alta. De nuevo, ¿cuál es
la cantidad promedio de fianza? Desafortunadamente no hay un promedio. Uh-huh. No hay promedio de fianza. ¿En qué depende? ¿En el fiscal, en el juez o en el récord de la persona? Las tres cosas. Depende mucho quién es el juez y depende mucho de la razón por la cual la persona se encuentra detenida por la inmigración. He tenido casos que la persona han salido con fianza de $4,000, pero he tenido casos a donde la persona le han puesto una fianza de $12,000, $7,000, y no es necesariamente porque tiene un caso criminal. Hay personas que no tienen ningún caso, sí, que además están aquí, que se pasaron de su visa. Exacto. Y tienen una fianza de $7,000 puesta. Y al igual que los casos criminales, muchas veces el juez te dice ve a negociar con el abogado, y otra vez el juez mismo sugiere la fianza, ¿verdad? Y a veces la basa en si la persona tiene ataduras en la comunidad, sí, ¿verdad? Es sumamente importante. Son varios factores para una fianza. Los factores son si la persona tiene un caso criminal. El otro factor es que si la persona tiene una posibilidad de conseguir una residencia o una visa que le dé la oportunidad de quedarse aquí. Y también los lazos familiares son sumamente importantes. Si tienen hijos ciudadanos, sí, esposa, trabajo, si han llenado su impuesto, que es sumamente importante. Sí. Y eso, hemos hecho mención de la importancia de llenar los impuestos, ¿no? De archivar y pagar si es necesario. Sí. La mayoría de los casos le van a devolver dinero porque muchos de nosotros está pagando mucho más de lo que le toca. Y si no tiene todavía el seguro social, como quiera puede llenarlo, ¿verdad? Porque puede sacar un número de identidad. Sí, un número de identidad que le da el IRS a la persona que no tiene el número de seguro social. Es sumamente importante. Muy bien. Entonces ya vamos a suponer que ya se le dio la fianza, o quizá la persona se quedó detenida. Vino el abogado, ¿verdad? Ponen la fecha para la audiencia, el hearing de deportación. ¿No es así? Sí. Entonces, vamos a hablar un poco de la defensa cuando regresemos de una pausa que nos hemos obligado a hacer ahora. Pero antes de pasar a la pausa y la defensa, ¿cuánta ventaja hay de estar, por ejemplo, detenido en Nueva York o en Texas o Connecticut o donde sea? Sí, hablaremos de eso. Sí. Entonces regresaremos en un momento y también conversaremos de la diferencia que hay del sitio de detención. Sí. Ya regresamos. Ya de regreso aquí a Mundo Legal. Entonces, Albania, hablábamos antes de la pausa de que si hay alguna gran diferencia de sitio a sitio de detención, dependiendo del estado. ¿Qué tú piensas? Sí hay una diferencia. Hay diferencia porque los jueces son seres humanos. Entonces, sí hay diferencia del estado de Nueva York al estado de New Jersey, Connecticut y hasta Pensilvania. Pero también hay otra diferencia, que es que también lo que nosotros conocemos como el circuito federal, porque aunque inmigración es una ley nacional, dependiendo de a dónde está el caso de inmigración, también afecta las decisiones que las cortes federales hayan hecho sobre ese tema. Entonces, Texas, que se considera el quinto circuito, es muy diferente al segundo circuito que se considera el Nueva York. Y también después Pensilvania ya entra a otro sistema de otro circuito federal. Así que sí, varía bastante. En otras palabras, que hay un precedente. Hay casos que ya se han dictado sentencia y esos casos dominan ese circuito. Sí. Entonces esos jueces se van a apoyar de esas decisiones que ya han estado en ese circuito y no pueden irse muy lejos de ahí. No. Y yo también quiero que la persona se entienda que solamente porque la persona la mandaron a Pensilvania o la mandaron a este lugar, que le va a ir peor. Porque no es necesariamente... lo que es peor es la distancia entre la familia de poder visitarte y mantener ese contacto si están detenidos. Estamos hablando de si están detenidos. Eso es lo más preocupante del caso.
pero que si le va a ir mejor o peor, ya cada caso es un caso individual. Muy bien, gracias. Entonces, Albania, ya vamos a entrar a las defensas, ¿verdad? Sí. Que es lo que yo creo que las personas están ansiosas de escuchar. Sí. Ok, ya sabemos que estar en proceso de deportación no es deportación, No. porque uno puede presentar defensas a la deportación. Sí. Entonces, vamos a empezar por donde tú quieras. Ok, la más común es la que se llama la cancelación de deportación, que hay dos clases. Hay para personas sin documento que nunca tuvieron una residencia y hay para personas que tienen residencia. Obviamente las personas que no tienen residencia, los requisitos son más. Tienen que haber estado aquí por 10 años, necesitan tener lazos familiares, necesitan tener es obligatorio. Un doliente. Igual que el que es residente permanente, por lo menos tiene que tener 7 años de residencia y también depende de la razón por la cual se encuentra detenido. Bueno, esto también va para las personas que no están detenidas y están defendiendo su caso mientras están viviendo su vida. Ok, entonces estamos hablando del proceso de deportación en general. No Sí, tienen en que general. estar detenidos. Y ya hablamos de la categoría de las personas que no son residentes permanentes, que tienen que estar aquí por más años y tener un apoyo, ¿no? De por qué quedarse aquí. Sí. Y la segunda categoría, que son los residentes permanentes, que deben haber estado aquí ya por 7 años, pero también necesitan el apoyo y una razón, ¿verdad? Sí. Porque la ley establece las razones por las cuales la persona se le pueda cancelar el proceso de removerlos, ¿verdad? Así que se llama. Sí. Es un poquito enredado, pero es así que se llama. De removerlo, sí. Ajá. Entonces, esa es una defensa, ¿no? Esa es una defensa. La cancelación del proceso de removerlo. Sí. ¿Cuál otra defensa existe? También está la defensa de cuando las personas están casadas con un ciudadano americano que pueden hacer el ajuste de estatus. Hay razones por las cuales a veces las personas van a la entrevista, si es por matrimonio, le niegan el caso y hoy en día lo envían a ver a un juez. Uno puede renovar esa aplicación frente a un juez y pedirle al juez que decida el caso. También hay muchos, es bien complicado, pero la persona deben de saber que simplemente porque te niegan tu aplicación de matrimonio, hay una manera de renovar esa aplicación. Y también a veces, desafortunadamente, un padre pidiendo un hijo, pueden haber muchas irregularidades por las cuales se encuentren en ese proceso, pero siempre tienen el derecho, en esos casos, de renovar la aplicación al frente del juez y el juez da una opinión si la persona cualifica o no para esa aplicación y si va a recibir la residencia. O en muchos casos yo he visto que yo he manejado, la fiscal o el fiscal entra en un acuerdo con uno para devolver el caso al proceso administrativo donde se somete la aplicación. Le dicen, te damos tiempo, ustedes van y vuelvan y sometan la aplicación y que le den otra entrevista a la pareja, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Para hacer eso. Sí. Entonces, esas son las personas que tienen la defensa de que tenemos un caso pendiente y por este caso me pueden dar la residencia. Exactamente. Okay. Entonces, esa es una segunda defensa que es bien positiva, casi siempre da resultado, ¿verdad? Sí, siempre y cuando estemos hablando de que las personas han sido sinceras y no haya habido ningún fraude en la aplicación. Sí, todavía hay que probar, obviamente, que el matrimonio es de buena fe. Sí, exactamente. Entonces, se nos está acabando el tiempo y es un tema que tan amplio, ¿verdad? Pero, ¿qué otra defensa puede haber? También hay la defensa de asilo político, que es mucho más complicada, porque ya eso también depende de a dónde es el individuo, ¿sí? de qué país de origen. El país de origen. También está el TPS. Sí. Otra cosa muy importante, solamente porque inmigración le negó a usted el TPS y se encuentra de nuevo que le han referido el caso a un juez, usted puede pedirle al juez que revise la aplicación del TPS para renovarlo, también con las aplicaciones de asilo político, tienen ese derecho. Sí. El TPS también es algo que designan el país, ¿no? Sí. Que puede, por ejemplo, ahora mismo acaban de designar Haití, los residentes de Haití pueden aplicar al TPS, no es cualquiera, anteriormente Honduras y así sucesivamente. Tiene que averiguar si el país de donde usted proviene lo hace usted que califique para esta defensa, ¿verdad? Por supuesto. ¿Alguna otra defensa?
Bueno, yo creo que estas son la mayoría. Ujú. Siempre hay otras complicaciones Sí. que si la persona tiene un doliente Ujú. y la persona necesita a esa persona. Vamos a hablar de casos serios, que la persona desafortunadamente está en un hospital Ujú. y por razones humanitarias el fiscal también Ujú. pueden entrar en una negociación con el fiscal para ver qué se puede hacer en Ujú. ese caso. Estamos hablando de la persona que está en proceso de deportación. Exacto, En sí. sí. Ajá, si tiene una situación bien especial, ¿no? Donde Sí. requiera que se quede aquí por razones humanitarias. Exacto. Y también, Albania, está el caso donde el llamado hardship, ¿verdad? Sí. Si es un ciudadano, un familiar ciudadano o un familiar residente permanentemente, quien sufriría si esa persona es deportada, ¿no? Sí, pero eso es parte de todas las aplicaciones. Por Okay. eso es que Ujú. siempre se necesita demostrar lazos familiares, Ujú. porque cogen en cuenta el sufrimiento de la familia. Ujú. Ahora, tengo que decirle que Ujú. eso aplica a la aplicación. Por eso es que cada aplicación Ujú. es bien detallada. Hay casos a donde no tienen ni siquiera ese derecho. Ujú, ujú. Sí, dependiendo de la circunstancia del caso específico. Exactamente. Entonces, por eso, eso es una buena manera de concluir este segmento de las defensas, ¿verdad? Sí. Que recordarle lo que dijiste al principio, Albania, que es que cada caso es diferente. No se lleven de lo que otra persona le diga de que cómo le fue a ellos en su caso, ¿verdad? No, Sí. que a ella me la deportaron, por lo tanto, por lo pronto a ti te van a deportar porque la situación es igualito. Esto se parece mucho a la de mi prima, Altagracia, Sí. que la deportaron. No. Usted vaya a donde un abogado experto en inmigración que le evalúe el caso a ver si en verdad usted no tiene defensa, ¿verdad? Pero siempre vale la pena ir a consultar, ¿verdad? Sí, definitivamente. Vale la inversión de consultar. Yo creo que en nuestra experiencia la mayoría de las personas que se defienden logran quedarse. ¿No es así? Sí. Bueno, te agradezco, Albania, tu presencia en este programa. Estás invitada, tienes una invitación abierta Muchas para gracias. cuando quieras regresar. Y amigas y amigos, les agradezco a ustedes su presencia aquí en Mundo Legal y nos vemos próximamente aquí en su programa legal. Hasta luego.